Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Earphone. Hoy vamos a conocer estos auriculares abiertos de Earphone. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Earphone por haber confiado en el canal y enviarme estos auriculares abiertos. Earphone es una marca muy joven, fue creada en 2018 por ingenieros en sonido y ya con este corto plazo de tiempo ha ganado ciertos premios internacionales gracias a la calidad y diseño de sus productos. Me contactaron para enviarme este producto y quise probarlo. Así que bueno, voy a probar estos auriculares abiertos. Como digo, son abiertos, son de estos tipo pendiente o arracada, que no se meten dentro del oído. Esto está muy bien porque a veces hay gente que tiene problemas con meter auriculares justo dentro del oído y estos quedan por fuera. Después son unos auriculares que prometen una alta calidad de sonido, que tienen unas 40 horas de autonomía en total, contando la batería del auricular y del estuche, y según el fabricante son Bluetooth 6.0. Así que venga, vamos a empezar por hacer el unboxing de estos auriculares y después vamos a ver sus principales características técnicas. Lógicamente después los vamos a probar. Bueno, pues aquí tengo la caja de estos auriculares de Earphone Clip Open Ear Wireless Earbuds, o sea que son de estos abiertos. Bluetooth 6.0, como indica el fabricante. Alta calidad de sonido. Aquí tiene algunas características que ahora las vamos a repasar todas. Y bueno, ya voy a proceder a abrirlos. Vamos a cortar el precinto que protege la caja. Y estos vienen así. Vale, la caja ya no queda nada más. Empezamos por encontrar el manual de usuario. Está bien que la letra es pequeña, pero no tanto como en otros fabricantes. Así que esto es de agradecer que hagan un manual más o menos de un tamaño decente. Sound Better Life. Para extender la garantía. Y aquí ya lo tenemos. Vemos que incluye un cable. Vamos a abrirlo. ¿Qué tipo de cable utiliza? Vale, es un cargador tipo USB-C. Esto está bien. Y aquí ya tenemos los auriculares. No quedan aquí. Al ser de estos que van por fuera, que no entran dentro del oído, lógicamente no lleva almohadillas de recambio. Es un estuche plateado. Vamos a ver cómo se abre. Aquí. Vale, aquí tiene un indicador LED. Y aquí ya vemos el auricular. A ver si los puedo mostrar así que se vean bien, que la cámara los enfoque. Esto es la parte exterior, digamos, y esto es lo que queda dentro del oído. Espero que la cámara lo esté enfocando bien. Después voy a retirar ya el protector que tiene para el cargador. Supongo que debe venir con batería. Me ha quedado el plastiquito aquí y aquí también. Voy a quitar estos dos plásticos. La verdad es que el material se siente de calidad, no se ven unos auriculares corrientes ni mucho menos y se percibe, pues son de plástico, pero se perciben de calidad. Ahora vamos a repasar sus principales características técnicas para así saber qué nos pueden ofrecer y después ya voy a hacer el emparejamiento con el teléfono y lógicamente los vamos a probar. Empezamos por el diseño.
Como ya he dicho, estos earphone clips no se meten dentro del oído, sino que se enganchan por fuera, tipo gancho. Son súper cómodos, incluso si llevas gafas o casco. Están hechos de silicona muy suave, pesan solo 5,7 gramos y al rato ni te acuerdas de que los llevas puestos. Además tienen resistencia IP55, así que aguantan sudor, algo de lluvia y el polvo sin problemas, ideales para moverte o hacer deporte sin preocuparte. Aquí viene lo bueno, el sonido. Llevan unos altavoces internos de 10,8 milímetros fabricados en fibra de carbono, que mejora la claridad del audio. Si tienes un móvil Android que lo permita, notarás un sonido mucho más rico y detallado. Eso sí, esta mejora solo está disponible en móviles Android que sean compatibles con sonido de alta resolución, como podrían ser los Samsung Galaxy, algunos modelos de Sony, de Xiaomi o de Google Pixel y otros de gama media alta o alta. Si el tuyo lo soporta, lo vas a notar. También tienen una tecnología que refuerza los graves para dar más pegada a la música y modos especiales como el modo cine que hace el sonido más envolvente y el modo juego que reduce al mínimo el retraso entre lo que ves y lo que escuchas. Para llamadas llevan dos micrófonos, uno en cada auricular con cancelación de ruido por inteligencia artificial. No tienen tantos micros como otros modelos más caros, pero para llamadas normales en sitios tranquilos se escuchan perfectamente bien de los dos lados, tanto tú como quien te está escuchando. En conectividad van sobrados, llevan Bluetooth de última generación compatible con todo lo actual. La marca incluso lo anuncia como Bluetooth 6.0. En la práctica van rápidos, estables y sin cortes. Pueden conectarse a dos dispositivos a la vez, por ejemplo el móvil y el ordenador, y cambiar de uno a otro sin tocar nada. Y así, si usas Android, tienes emparejamiento rápido gracias a Google Fast Pair. Los controles son físicos, un botón pequeñito en la parte de arriba de cada auricular que responde bien incluso con las manos mojadas, y desde la aplicación oficial, que está en español, puedes configurar esos botones, por ejemplo, para activar el modo de baja latencia, para ajustar el sonido como tú quieras, etc. Son configurables. También puedes actualizar el firmware y si los pierdes en casa puedes hacerlos sonar para encontrarlos. Y terminamos con la batería. Tienes hasta 10 horas con el códec normal. Si activas la opción de mayor calidad de sonido, la autonomía baja a unas 5 horas y media, que sigue estando bastante bien para una jornada completa. Eso sí, con el estuche, unas 40 horas en total. Además, con solo 10 minutos de carga, tienes para 2 horas y media de música. Y el estuche se carga por USB-C, como ya hemos visto el cable. También hay que destacar que no tiene carga inalámbrica. Bueno, y vamos a emparejarlos con el teléfono. Yo siempre recomiendo sacarlos del estuche para emparejarlos. Voy a cerrar el estuche. Y ahora nos vamos al teléfono. Aquí ya estoy capturando la pantalla. Y como vemos, pues el teléfono ya me lo ha detectado. Como tiene este emparejamiento rápido de Google, pues ya lo ha conectado. Le voy a dar a conectarse. Aquí no tenemos que entrar ni al menú de Bluetooth ni nada. El Google ya nos lo detecta. Ya me dice que descargue la aplicación. Yo también siempre recomiendo descargar la aplicación. Me lleva directamente al Google Play. Le doy en instalar. Vemos que el archivo es un poco grande. Así que bueno, voy a descargarlo y regreso cuando haya terminado. Ya se ha abierto, le voy a dar de acuerdo. Y aquí pues, bueno, yo voy a iniciar sesión con una cuenta de Google. Le voy a dar en permitir. Vamos a darle en permitir. Si lo denegamos, lógicamente no va a conectar con los auriculares. Earphone clip. Conexión. Conectando y ya están conectados. Bueno, vemos que cada auricular tiene el 100% de carga y el estuche el 95%. Y aquí tenemos bastantes opciones de configuración. Tenemos el modo juego, que ya hemos dicho antes que estaba. También tenemos una pequeña explicación de cada modo,
Después el modo cine, modo privacidad. Reduce rápidamente el volumen de los auriculares para minimizar la fuga de sonido y al mismo tiempo le permite percibir mejor el entorno. Tenemos ecualizador. Esto está bien. Tenemos modos personalizados o lo podemos personalizar nosotros. Desactivar todos los controles. Aquí tenemos controles personalizados. Y lo que he dicho, el botón que tiene arriba de cada auricular, pues presionando una vez podemos configurar qué hace. Por ejemplo, bajar el volumen. Tocando dos veces, pausa. Y así podemos configurar el auricular izquierdo y el auricular derecho. O sea, son bastante configurables. Conexión en dispositivo dual para conectar a dos dispositivos. Calidad de audio Bluetooth. Configuración del asistente de voz. Apagado automático para conservar batería. Tutoriales del producto. Versión, yo lo que quiero ver es si hay alguna actualización. Debe estar en versión, supongo. Esta es la última versión, o sea, ya me han llegado actualizados. Bueno, como vemos, son unos auriculares con muchísimos controles y muchísima personalización. Ahora pues toca probarlos. Bueno, pues he estado unos cuantos días probando estos auriculares y la verdad es que me han encantado. También os quiero enseñar un detalle. Voy a probar si se ve aquí. A ver si la cámara me lo enfoca. El auricular derecho tiene este aro rojo y el plateado tiene este aro. A ver si enfoca. No me está enfocando. Estoy demasiado cerca. Tiene un arito rojo aquí y ese tiene un arito plateado. No sé si se alcanzan a ver. Si no, ya pondré una foto que se vea bien. Esto ayuda pues a identificarlos a simple vista, saber cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. También el hecho de no tener un auricular metido dentro del oído, sino que está por fuera, la verdad es que a mí se me han hecho súper cómodos y la calidad de sonido es muy buena. Después, llegado a este punto, falta hablar del precio. El precio habitual de estos auriculares es de 79,99 €. Pero me han dejado este cupón de descuento que os voy a dejar aquí sobreimpresionado, que os van a hacer nada más y nada menos que el 20% de descuento, con lo que estos auriculares os van a salir por 64 €, un precio que a mí se me hace muy bien dada la calidad de estos auriculares. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.